Vamos a comenzar este curso aclarando que esta es una iniciativa de Forjando Utopías. Forjando Utopías, la agrupación, organización que desde hace mucho tiempo viene defendiendo el peronismo dentro de la Comuna 15, en distintos barrios que la componen, y que un grupo de sus compañeros eh, tuvieron la iniciativa de tratar de rescatar y actualizar eh, o reflexionar alrededor del pensamiento de Perón. Y bueno, o sea, nos pusimos de acuerdo pensando en recrear una instancia de formación política y esto es un primer paso. Decidimos hacer un breve curso corto de 4 encuentros alrededor del pensamiento de Perón, de modo experimental, para ver si el formato es útil y da para generar otro tipo de instancias para el desarrollo de lo que sería ese proyecto de formación política. Entonces, a mí me viene bárbaro. A mí es, a esta altura de mi vida, después de haber pasado en alguna medida por todos los campos de la militancia política en el peronismo, inclusive siendo candidato, eh, estoy en la etapa donde quiero aportar la experiencia ganada. Y una iniciativa como esta es siempre buena porque obliga a una lectura, si bien uno siempre lee, cuando tiene que organizar una charla, la lectura suele ser más profunda, suele ser más razonada, y normalmente siempre termina por descubrir algún tipo de aspectos. Y la participación que se pueda generar va a ser la retroalimentación necesaria, razón por la cual me atraen este tipo de encuentros. Vamos a comenzar aclarando, no soy un peronólogo, no soy un estudioso de Perón, aunque en tiempos donde la ideología entra en crisis, suelo recurrir a su lectura en alguna de sus obras básicas. Confieso una especial atracción de conducción política y del modelo argentino para el proyecto nacional. También cada tanto puedo releer La Hora de los Pueblos, que en el fondo fue el primer libro de Perón que yo he conocido. Pero bueno, a partir de esto, de una militancia de más de 50 años en el movimiento y de ser un viejo docente universitario con más de 40 años de experiencia, con una expertise en temas de estrategia y prospectiva, donde considero que en esa expertise está la influencia del peronismo, y de ser un sujeto maravillado por la enorme capacidad prospectiva y estratégica de Perón. Creería que ha sido un hombre especial. Muy pocas veces hemos tenido un político, un gobernante con los conocimientos y la sabiduría que tenía el presidente Perón. Lamentablemente no siempre entendido, y sobre todo muchas veces por gran parte del progresismo, que desde los 70 viene sumándose, y enhorabuena que esté, pero que muchas veces no logra romper con las categorías europeizantes y dogmáticas que a veces arrastran al considerarse en una formación izquierdista. ¿Qué es lo que voy a presentar? Y bueno, algunas reflexiones desde la experiencia docente y militante sobre una selección de textos de pensamiento del propio Perón. Una selección con una enorme carga subjetiva y en consecuencia no es Perón el que habla, sino es
mi selección de Perón, y por lo tanto discutible. O sea, pero sirve para la finalidad que hablamos con la gente de Forjando Utopías en este curso, que sirva de disparador para un debate posterior y para tener una construcción conjunta de este análisis del pensamiento de Perón. A cada charla les estaré entregando una serie de textos de respaldo, lógicamente selección de textos ampliable y mejorables, pero bueno, eh, ustedes serán los que deberán buscar otro tipo de elementos. O sea, de argumentos de lectura sobre Perón, para ir fortaleciendo este tipo de mirada. En ese sentido, recomiendo todos los trabajos de la colección JDP, Los trabajos y los días, una colección de textos de Perón realizada por la Subdirección de Estudios y Archivos Especiales de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Es una edición revisada y comentada por un equipo enorme con grandes pensadores contemporáneos que fue dirigido por Oscar Castirucci. Y el que continúa es el link con el cual se puede acceder de modo virtual a la biblioteca antes nombrada. ¿Qué es lo que vamos a ver? En este curso breve y, como ya dijimos, experimental, porque de allí sacaremos conclusiones sobre cómo seguir, los temas serían: hoy comenzamos con doctrina peronista, seguiremos con tercera posición, el tercer encuentro referido a la comunidad organizada y el último, la conducción política. Son los que se consideran los libros básicos de Perón. Con muchas actualizaciones, donde de esas publicaciones vamos al modelo argentino para el proyecto nacional. Queda un montón de libros pendientes, de libros y de documentos. No vamos a tocar nada de apuntes de historia militar, el primer libro de Perón de la década del 30, no vamos a tocar nada de dos documentos riquísimos como fueron los planes quinquenales y los discursos de presentación de esos planes. No vamos a tocar la Constitución del año 49, otra fuente de argumentación y de origen del pensamiento peronista certera. No vamos a tocar, salvo alguna referencia, el libro Política y Estrategia, que fuera escrito por Perón y publicado con el seudónimo de Descartes, ni ninguno de los artículos que firmaba como Bill de Caledonia, ni ninguno de los documentos importantes que andan dando vuelta. Pero bueno, ¿en qué tiempo aparecieron los libros en cuestión? En esto me guío bastante por el trabajo de Jorge Bolívar. Este filósofo peronista consideraba que Perón en un primer tiempo se dedicó a cambiar la realidad de la Argentina. O sea, del 45 al 49 se sucedieron una serie de cambios revolucionarios sobre los cuales estoy tratando de armar una lista como para poder tener una noción concreta de ese fenómeno sin igual que vivió la Argentina de los 40. En el 49, sin dejar de lado la instancia revolucionaria, se creyó que era el tiempo de comenzar a dar la batalla política. Y decidió entonces presentar la batalla cultural, buscando instaurar culturalmente el movimiento, de modo que esta idea de organización que él tenía perdure más allá de su tiempo y más allá de su persona, algo que, si se quiere, lo logró. Y fue en ese periodo en que aparecieron los libros principales de los cuales hemos hablado, están allí nuevamente citados, donde presenta sus principios, sus proyectos
y en alguna medida sus propuestas políticas. El primero, vamos a abocarlo ahora de la doctrina peronista. La doctrina peronista en realidad es un conjunto de párrafos extraídos de los discursos de Perón del año 1944 al año 1949. Fueron extraídos, agrupados por temas, supongo que supervisados por Perón, pulido de los elementos coyunturales que abundan en sus discursos, y presentados como un pensamiento estructural del líder de la revolución peronista. En su presentación, él optó por el formato de doctrina, presentarlo como una doctrina. Y en aquel tiempo, creo que era producto de la coyuntura, opuso esta idea del formato de doctrina al concepto de ideología. Y usó este segundo concepto, la ideología, para identificar con las ideologías del mundo, de afuera, que eran las dominantes y que eran las que en ese momento nos condicionaban y nos coercían a nosotros. Entonces, dejó el concepto de ideología para el liberal capitalismo y el socialismo marxista, y él usó el concepto de doctrina para afirmar esta serie de pensamientos que nos empezaron a dar una identidad. Se instaló entonces en el movimiento que teníamos nosotros, a diferencia de los otros, teníamos una doctrina, y que era mejor tener una doctrina, porque esa doctrina era abierta y orgánica, no era dogmática ni sectaria como eran las ideologías marxista y la liberal capitalista. Y bueno, nos empezamos a formar en esta idea. Pero este concepto que utilizó Perón tácticamente o coyunturalmente en los 40, quizás lo estuvo revisando en su exilio y allí comenzó a darse cuenta de lo que él había propuesto en realidad era una ideología, o el germen de una ideología. Una ideología que, a diferencia de las anteriores, eurocentristas, era una ideología propia y que por lo tanto contenía elementos diferentes a las ideologías ya instaladas. Y esto nos plantea en los tiempos actuales un dilema. ¿Qué tenemos? ¿Una doctrina o una ideología? Doctrina, ¿es un concepto igual o es un concepto diferente al de ideología? ¿Son conceptos opuestos o son conceptos complementarios? Para demostrar esto último, en realidad son conceptos complementarios, vamos a ir un poco al diccionario. Y allí nos ilustramos que ideología es un conjunto de ideas sobre la realidad organizada como un sistema y que contiene una propuesta de acción. En general se suele reconocer que son cosmovisiones, concepciones del mundo, y que el objetivo es marcar el rumbo hacia dónde debe ir la revolución, el proceso político. En cambio, la doctrina es el ordenamiento y la exposición sistemática de ideas, de esas ideas, las ideas de la ideología, con resaltando algún tipo de principio, pero con la finalidad de enseñanza. O sea, la doctrina es una organización sistemática y ordenada de la ideología con la finalidad de su transmisión al pueblo, a los dirigentes, con una finalidad pedagógica de formación. O sea, la doctrina sistematiza, sintetiza y presenta principios, propuestas, problemas con fines pedagógicos. Por lo tanto, son dos conceptos complementarios. Podemos tener ideología
o un germen de ideología todavía terminar de conformarla, porque esto en el fondo es la idea central de Perón, y una doctrina que lo que busca es tratar de explicar, de enseñar ese conjunto de principios. La doctrina es una instancia intermedia entre la teoría y la acción. La doctrina define principios, define objetivos, hacia dónde, y a partir de eso, y en alguna medida de la realidad, se teoriza. Y de esa teoría sale lo que Perón llamaba la forma de ejecución. Es decir, planificamos el accionar y lo llevamos adelante. La enseñanza de una doctrina unifica en el conjunto del pueblo, en el conjunto de una organización, el hacia dónde vamos y cómo vamos a ir hacia ese objetivo. Es decir, la doctrina busca la unidad de concepción para después poder tener unidad de acción en una acción que puede hasta ser descentralizada o que hasta debe ser descentralizada. Perón lo dice en alguno de sus discursos a través de inculcar, de enseñar la doctrina, lo que buscaba es lo que él llamaba la organización espiritual del pueblo. ¿Qué significa esto? Tratar, palabras textuales de Perón, tratar de llevar a los hombres a una concepción similar de la vida y de la acción en beneficio del movimiento. Ese es un poco el objetivo por el cual trabajó a través de la doctrina. Quiere decir que las doctrinas son sistemas de ideas articuladas que pueden ser vistas como una síntesis de la ideología y por eso existe un complemento entre uno y otro. La separación que tuvimos en los 70 fue un elemento, como ya dijimos, puramente coyuntural y que fue corregido por el mismo Perón. Ya en el año 68, con motivo de la publicación de La Hora de los Pueblos, él empieza a hablar de nuestra ideología, reconociendo que los principios de nuestra ideología estaban en la doctrina, y lo termina de consolidar en el año 74 con la aparición del libro póstumo de Perón, El modelo argentino para el proyecto nacional, y donde su primer capítulo precisamente trata de esto. El primer capítulo habla de la ideología y de la doctrina nacional. Veamos a Perón. Dice, nuestra patria necesita imperiosamente una ideología creativa. Año 1974. Está proponiendo que nos pongamos a crear a partir de determinado principio para poder desarrollar una ideología, pero que debe ser creada, una ideología que marque con claridad el rumbo a seguir, que marque con claridad el rumbo a seguir. Y una doctrina, que sistematice los principios fundamentales de esa ideología. El desafío que está planteando es crear esa ideología para la cual él trataba de sentar las bases. El libro El modelo argentino es eso, sentar las bases de lo que debía ser un gran debate nacional para ir generando esta doctrina nacional, esta doctrina creativa. Pero a su vez había que armar una una ideología creativa. Había que sistematizar los principios de esa ideología para poder transmitirlo. Decía también, el pueblo estaba preparado desde hace 30 años, de su anterior gobierno, para conformar una ideología que debería ser nacional, social y cristiano. Vuelve a repetir esta idea, nacional, de los argentinos, social, porque tiene una implicancia social fundamental,
y cristiana en el sentido de que abreva en algunos principios de la doctrina social de la Iglesia. Reivindica la doctrina de los 40 y 50, como una creación del pueblo argentino. O sea, él la discursió, sobre esa base se escribió, pero en el fondo es algo que él dedujo, ¿eh? Porque es creación del pueblo argentino. En lo esencial es popular, es del pueblo. Sigue diciendo, para los 70 había crecido en la conciencia del pueblo, esto ya es el modelo, con varios matices incorporados en otros países. O sea, aquellos principios de los 40-50 en los 70 se habían transculturalizado, habían avanzado sobre la sociedad argentina y un montón de símbolos y de principios peronistas habían hecho carne en otros partidos políticos, en los principales partidos políticos, y prácticamente no había plataforma electoral en los 70 que no hablase de la justicia social, algo bastante diferente al tiempo que nos toca en la actualidad. Una diferencia fundamental. En los 40 él sintetizó y propuso la doctrina interpretando al pueblo. Él fue el intérprete y fue el autor de la doctrina. En los 70 ofrece un punteo para ir formulando la ideología y la doctrina, pero no lo intenta sistematizar él. Y considera que la construcción de esa ideología no podía ser ni de un partido ni de un movimiento, sino que debía ser producto del conjunto de fuerzas democráticas mayoritarias. Ya lo dijimos, la diferencia fue solo táctica, Perón lo explica en el modelo argentino, inclusive lo dice con una contundencia importante, porque dice, no concibo una revolución sin una ideología que le dé sustento ideológico. O sea, si queremos volver a producir la revolución peronista o avanzar, es necesario tener construida esa ideología que le dé sustento. Sigue, la ideología, origen de todas las transformaciones humanas, la ubica como origen de las transformaciones humanas, es imprescindible cuando por lo menos se intenta saber lo que se quiere. ¿Para qué la queremos? Para esto, para saber hacia dónde queremos ir. Y por eso deberíamos construirlo en conjunto. Él reconoce, el justicialismo fijó su ideología en el primer Congreso de Filosofía de Mendoza, que acaba de editarse nuevamente con el título Una comunidad organizada. Este párrafo está extraído de la Obra de los Pueblos. O sea, en esa época había habido una reedición de la comunidad organizada, y aparentemente por primera vez con ese nombre. Que da ese libro es el discurso que él da en el cierre del primer Congreso de Filosofía que se realiza en Mendoza en el año 49, y considera que esa es la ideología del justicialismo, que daba fundamento filosófico a la doctrina, que fue lo que después se había sistematizado, y que a su vez va a fijar las formas de ejecución, la acción a llevar adelante desde esa ideología. ¿Por qué entonces, sintetizando una doctrina? Porque, como ya dijimos, en el 49-50 cree importante empezar a desarrollar esa siembra ideológica después de los cambios culturales, y que el primer paso fue la presentación de un sistema de ideas que se conoce con el nombre de comunidad organizada, la cual no vamos a tocar hoy, lo veremos en el tercero de los encuentros.
En 1950 aparece la primera edición de Doctrina Peronista, como ya dijimos, con fragmentos de sus discursos. Y en el año 51 se redondea la trilogía de libros básicos con la aparición en una edición del Mundo Peronista del libro Conducción Política, un conjunto de enseñanzas táctico-estratégicas para mantener viva y actualizada la lucha política, económica, social y cultural que llevábamos adelante. ¿En qué contexto se movió Perón para proponernos una ideología y una doctrina que la sistematiza? ¿Cuál era ese contexto que pudo hacer una serie de cambios verdaderamente revolucionarios sin derramar sangre? ¿Qué fuerza tenía como para intentar terciar ideológicamente en ese mundo? ¿Cuál fue el origen? ¿De dónde surgió el peronismo? Vamos a un hecho histórico, al personaje de Dicepolín, que tenía en la radio el famoso mordisquito, uno de cuyos clichés decía: "A Perón no lo inventé yo, lo creaste vos". Y esta es un poco la realidad. El peronismo no fue una creación de la nada. El peronismo es consecuencia de los tiempos. ¿Y cuáles eran los signos de los tiempos en la década del 40? Muy breve. Creo que en otra instancia este tema de los signos de los tiempos en los cuales se genera el peronismo merece un curso en sí mismo. Toda una serie de encuentros y de debate para poder entenderlo. Pero bueno, estamos hablando del tiempo del fin de la Segunda Guerra Mundial. El contexto histórico del nacimiento del pensamiento de Perón. Y para poder entender la guerra tenemos que retrotraernos como mínimo, quizás más, pero por lo corto de este encuentro, hacia fines del siglo XIX. Hacia fines del siglo XIX, el último cuarto del siglo XIX, se rompe la hegemonía británica y el mundo del libre comercio cuando a la potencia global de ese momento le surgen algunos desafiantes. Desafiantes entre los cuales tenemos a Estados Unidos, a la Alemania, a Japón, países que llegan tarde a la conformación de los estados nacionales y que venían desarrollando una identidad nacional y un estado central muy rápida y basada en el Estado, como para tratar de irrumpir y tener identidad en el mundo que se conformaba. Esto trajo una serie de guerras económicas hacia fines del siglo que llevan a algunos conflictos bélicos y terminan redondeando en la Primera Guerra Nación. O sea, fueron guerras potenciadas desde los estados nacionales y que se transformaron a fines del siglo XIX y en el siglo XX en los principales sujetos históricos de la época. Las potencias mundiales eran sociedades ordenados desde estados, si se quiere, autoritarios, con estatutos jurídicos que prácticamente regían el orden de esas sociedades. Y esos estatutos fueron transformándose en las grandes ideologías universales que llegan a la Segunda Guerra Mundial, donde terminan alineadas de un lado el nacionalsocialismo alemán con el fascismo italiano y del otro lado el capitalismo liberal británico, al cual más tarde ascribe los Estados Unidos, y el comunismo marxista. Al fin de la Guerra Mundial vienen los acuerdos de Yalta y Potsdam, donde las ideologías triunfantes, el capitalismo liberal y el comunismo marxista, se dividen el mundo en zonas de influencia. Zonas de influencia que rápidamente
o sea, donde mantienen algunas zonas rojas de rispideces, de falta de acuerdo, y eso lleva a que los vencedores, los aliados vencedores, empiecen a transformarse en rivales. Y esto da lugar al nacimiento de una contienda que se la conoce como la Guerra Fría. Una guerra que no fue tan fría, porque no me acuerdo quién es el que sacó la cuenta y hubo cerca de 190 guerras. Lo único que no se usó el centro del mundo como parte del conflicto, sino que la guerra la llevaron al tercer mundo. Era una disputa entre el capitalismo liberal y el comunismo marxista. Una lucha y competencia entre dos grandes estados nacionales. En un caso en un caso con los medios de producción privados, un gran Estado nacional ordenando y rigiendo la sociedad y medios de producción privados. En el otro, el gran Estado ordenando y rigiendo la sociedad y los medios de producción públicos. Ambos presentan propias experiencias como modelos de ese desarrollo y las proponen. Y me causó risa una reflexión de Bolívar alrededor de esto, ironías del destino, porque ni Marx, ni Smith, o Starmill, o Marshall, o los austríacos eran estatistas. O sea, ambos pensaban una sociedad, avanzar hacia una sociedad sin Estado, pero la circunstancia lo lleva a una lucha desde los Estados. En este cuadro complejo, Perón notaba enormes riesgos de embanderarse con uno u otro bando. Aparte había toda una idiosincrasia, una historia argentina de neutralidad frente a los conflictos centrales, que viene desde el irigoyenismo. Por eso él elige identificarse con una doctrina que no proclame ni el economicismo liberal ni el materialismo marxista, y que por el contrario se construya a partir de los valores y de las aspiraciones del pueblo argentino. Así surgió la doctrina peronista, un libro conformado por fragmentos de discursos, ya lo dijimos, del 44 hasta el 53, que es la última actualización que tiene, que ofrece respuesta a distintas cuestiones y problemas, tanto internas como internacionales, que se obtiene puliendo elementos muy coyunturales y que contiene fuertes críticas a las prácticas imperialistas de las ideologías de dominación, las dos ideologías de dominación. Frente a la irrupción forzada de intereses externos de estas dos ideologías, de estos dos imperialismos, en alguna medida Perón sostiene, no siempre lo consigue, y muchas veces el enemigo consigue quebrar la sociedad, pero que el modo de defendernos frente a la agresión externa era la unidad nacional. Algo que también merece en algún momento charlar bastante sobre el tema, para encontrar elementos que nos guíen en los tiempos actuales. El objetivo de la doctrina, ya lo dijimos, es pensar de manera similar, llevar a una concepción similar de vida, de la acción en beneficio del movimiento. Y escuchémoslo a Perón. Dice, porque eso, o sea, la doctrina, va a llevar a la unidad de concepción. La unidad de doctrina hace que cada hombre vea los problemas, los comprenda y los aprecie de una misma manera. Y de una misma manera de percibir y de apreciar resulta una misma manera de proceder. Eso lleva a la unidad de acción. Algo que en los 70 le escuchamos hablar tantas veces, la unidad de concepción para lograr la unidad de acción. Algo que ya venía desde aquellos tiempos en que surgió la doctrina peronista. ¿Y qué hacer con una doctrina? Sigamos con Perón. La doctrina hay todavía que difundirla e inculcarla mucho, porque muchos hablan de la doctrina
y no la han leído siquiera. Vaya si es cierto esto. Y me gustaría saber cuántos de nuestros dirigentes actuales la han leído. ¿Eh? Y si la leyeron, no han comenzado a realizar la primera tarea, que es conocerlo. Primer paso frente a la doctrina, conocerla. Para luego entrar en la segunda tarea, el segundo paso, que es el análisis propio de esos contenidos para comprenderla. Y mediante ese conocimiento y esa comprensión, llegamos a la etapa de la convicción. Comenzar a sentirla y hacerla propia. Asumirla como filosofía de vida, como algo que nos guía en lo cotidiano. Decía Perón, hay que salir a predicar esa doctrina, no enseñar, sino predicar. ¿Qué diferencia hay? Predicar es hacerla conocer, comprender y sentir. Enseñar es solo conocer. Predicarla, como predican a veces los evangelistas. Sigue Perón, no se canse nunca de predicar. Si lo pueden hacer con el ejemplo, viviendo la doctrina, tanto mejor. Tanto mejor. Y si lo pueden hacer las dos cosas a la vez, mejor aún. Predicarla y vivirla. En otra parte va a decir, es más importante el vivirla como enseñanza que el predicarla. Cerramos toda esta parte introductoria, vamos a cerrar con algunas características de la doctrina peronista. Primer punto, es algo claramente antiimperialista y con una propuesta de liberación, que está contenida en alguna medida en la autoafirmación nacional. No nos vamos a liberar si no logramos consolidarnos como una nación en el seno de las naciones. Hoy probablemente el mensaje hubiese sido si no logramos la unidad continental, como ya lo planteaba en el 70. Perón dice, mejor y única manera de liberarse es ejerciendo la propia vida comunitaria nacional en forma autónoma o justa. O sea que la mejor forma de liberarnos es viviendo de modo comunitario, desarrollándonos en forma autónoma y justa. Y para eso había una serie de valores que era necesario que el pueblo los asumiera. Valores distintos. Si no existen esos valores y no son asumidos por el pueblo, posiblemente la liberación no sea factible. Segunda característica de nuestra doctrina, es profundamente democrática. No solo democrática, es democratizadora. Fue democratizadora porque le permitió el acceso a derechos a un montón de personas, parte del pueblo que antes no alcanzaban a existir como ciudadanos. Siempre Perón pensó que la única forma de construir una verdadera gobernabilidad social los fraudes tenían una vida muy corta, las proscripciones también, la historia nos enseñó bastante de esto. Darle una gobernabilidad iba a surgir del respeto a la soberanía política que residía en el pueblo. Era necesario implantar ese respeto a la soberanía política para poder ganar, como se dice hoy, gobernabilidad. Tercera característica de la doctrina, deducida del pueblo. Escuchémoslo a Perón. El justicialismo no se postula, se deduce del ser nacional, al cual intenta expresar como voluntad viviente. La doctrina que anima y alimenta este juego cultural afirmativo es como los argentinos, nacional, social y cristiana. El párrafo extraído del modelo argentino. Cuarta característica, hace del peronismo un movimiento abierto. Leamos a Perón. El peronismo no es sectario ni excluyente.
Su práctica política obedece a los hechos, a las necesidades, a los problemas y conflictos puntuales y coyunturales que hay que resolver. Al peronismo le interesa solucionar los problemas. Y para solucionarlos de la mejor manera no es necesario caer en recetas ideológicas, es necesario hacerlo apreciando la realidad, sin perder de vista los principios rectores. Quinta característica, el vínculo entre doctrina y teoría. La doctrina da el principio, dice Perón. La teoría es el análisis de ese principio y su desarrollo, y nos invita a que teoricemos. Y a veces inconscientemente lo hemos hecho, en muchas circunstancias. Yo creo que en la resistencia peronista hubo muchas teorizaciones, porque tuvimos que hacer sin el líder, o a veces tomando en cuenta alguna conducción táctica. Implicaba analizar esa realidad desde los principios que teníamos y decidir qué hacer. Todo ese análisis de la realidad es teoría. Es teoría. La teoría, dice Perón, que en sí nace de la doctrina, es suficiente aprenderla, conocerla, comprenderla, porque va dirigida exclusivamente al conocimiento. La teoría es conocimiento para guiar la que Perón llamaba las formas de ejecución, digamos, la acción, la praxis. El sexto, característica, doctrina y formas de ejecución. Surgen de esa doctrina, las formas de ejecución, y son el método de acción para poner la teoría en ejecución. O sea, es definir lo que vamos a hacer para poner en ejecución lo que hemos venido teorizando. Porque ni la doctrina sola, ni la teoría sola, ni las formas de ejecución sola, sigue diciendo Perón, pueden aplicarse racionalmente. De la doctrina se pasa a la teoría y de la teoría se pasa a las formas de ejecución. Hay un hilo de continuidad. La doctrina se ilustra con la teoría y se ejecuta con las formas de ejecución. Si solo enseñamos la doctrina, nos hemos convertido en predicadores. Si solo enseñamos la teoría, nos convertimos en diletantes. Decimos todo lo que hay que hacer, pero no hacemos nada. Me acuerdo cuando preparaba esta charla, haber descubierto la palabra diletantes en los textos de Perón me hizo acordar a un video que circuló no hace tanto de AMLO, donde lo trata de diletante a nuestro actual presidente. Y en verdad tiene bastante de razón. Las formas de ejecución, si solo hacemos formas de ejecución, la práctica se transforma en una rutina, en algo mecánico. Y, palabras de Perón, no vamos a dejar macana sin hacer. Si yo no pienso antes de hacer, lo más factible es que aumente las probabilidades de equivocarme. La última característica, la doctrina y la evolución del mundo. Dice Perón, el mundo, el contexto cambia, evoluciona. La doctrina sintetiza la teoría entre esos principios y la realidad. Hay que mantenerla al día. Es necesario hacerla evolucionar según evolucionan los hechos. Si yo no actualizo la doctrina y analizo los hechos actuales y trato de hacer en base a los hechos que fueron hace 70 años, y seguro le voy a chingar. Seguro lo voy a chingar. Es necesario, sin perder de vista esos principios inmanentes, ir actualizando la doctrina para que nuestra teoría y nuestra forma de ejecución estén ajustados a la realidad. Por lo tanto, la doctrina es actualizable. Dice el mismo Perón, las doctrinas no pueden ser eternas, aunque sean eternos los principios que los sustentan. Solo hay una parte en la doctrina que es eterna,
la que cristaliza los grandes principios. El resto debe evolucionar, debe actualizarse, si es que políticamente queremos tener una doctrina para guiarnos. Yo estoy convencido que Perón en vida lo actualizó, aunque él no dijo, esta es la doctrina actualizada. Y esa actualización la podemos encontrar en un primer formato en La Hora de los Pueblos, 1968, y el segundo formato en lo que para mí es casi la obra cumbre de Perón, el modelo argentino para el proyecto nacional del año 74. Lo podemos complementar con discursos y las películas de los 70, y también con algunas sistematizaciones que en su momento realizó Julián Licastro. Yo creo que la última actualización, como recién le decía, es el modelo argentino para el proyecto nacional. El mismo Perón lo dice. Este modelo argentino es una sistematización orgánica de ideas básicas desarrolladas a lo largo de 30 años. Luego, es la doctrina actualizada. En ese conjunto de ideas, valores y objetivos es un hecho cuya creación ha nacido del pueblo. Siempre insiste en esta naturaleza popular del peronismo. Y también insiste en la invitación a construir una ideología nacional. Dice, el peronismo constituye aún hoy la base de una ideología nacional de liberación que requiere siempre de actualizaciones. Vamos a cerrar con lo que yo considero fue una síntesis de la doctrina, las 20 verdades justicialistas, enunciado durante el primer gobierno de Perón. Veamos. Primera verdad, dice, la verdadera democracia es aquello donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un único interés, el del pueblo. Y ojo, si tengo que defendiendo el interés del pueblo, debo pisar algún callo, debo pisar algún callo. Democracia no es ir al pueblo para que me voten cada 2 años y después olvidarme del pueblo. Democracia es ser coherente con el contrato electoral que me dan cuando me eligen representante. Y si puedo, estar, como decía el obispo Angelelli, con un oído en el pueblo, para saber qué es lo que el pueblo quiere y poder hacer lo que el pueblo quiere. Y si puedo generar instancias de mayor cercanía donde el pueblo se exprese de un modo más directo, habría que ir creándolas. Verdad 2 y 3 tienen que ver con el carácter abierto y no sectario del movimiento. La verdad dice, el peronismo es esencialmente popular. Si nos cerramos con un círculo político, eso es antipopular. Y si es antipopular, no es peronista. Ojo cuando hacemos las roscas. Tercero, el peronismo trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o un cardillo, solo es peronista de nombre. Y puedo asegurar, revisando la historia, que tenemos peronistas de nombre para tirar para arriba. Cuarto y quinto, verdad, vinculado al tema del trabajo. No existe para el peronismo más que una sola clase de personas, los que trabajan. El peronismo es para los que trabajan, no solo en relación de dependencia, los que trabajan, los que no viven de renta, los que trabajan. En la nueva Argentina de Perón, el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre. Pero no es solo un derecho, también es un deber, porque es justo, socialmente es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Una regla de justicia para poder construir una sociedad justa. La doctrina 6 sobre el tema unidad nacional. Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista, reformulado en el 73. Para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. Sobre los valores,
Después va a venir otro sobre valores, otro grupo, y casi los valores para conformar una ideología. Pero la verdad 7 dice, ningún peronista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. No nos creyamos que somos. Un poquito de humildad nunca viene mal. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que realmente es, yácate, se convierte en oligarca. Se pasó para el otro lado. En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la consabido. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. Sobre los fines que perseguimos. Yo conozco muchos compañeros que hacen política como un fin en sí mismo. Hacen política porque se sienten políticos profesionales y el objetivo es hacerse rico a través de la política. No es eso lo que caracteriza al peronismo. Para los peronistas, la política no es un fin, sino es un medio para lograr el bien de la patria, un medio para lograr el bien común, que para nosotros, muy clara la definición de Perón, la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Para eso hacemos política. Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ello damos al pueblo un abrazo de justicia y amor. Esta idea de la justicia social como elemento central es permanente en Perón. El resto de las banderas contribuyen en alguna medida a la patria justa. Otra que tiene que ver con la unidad nacional. La 11. El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires. La 12. Entramos en el terreno de la ideología. En la nueva Argentina no hay privilegio. Los únicos privilegiados son los niños. Un gobierno sin doctrina, atenti compañeros gobernantes, es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene una doctrina política, económica y social, el justicialismo. Sobre el gobierno, constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Un poco las características de cómo vamos a gobernar. El gobierno centralizado, un Estado organizado para el cumplimiento de esos mandatos y un pueblo libre. Y toda una serie de principios que tienen que ver con la construcción de la ideología. La 14 dice el justicialismo es una nueva filosofía de vida. Esto es lo que pretendía, que sea la guía, iba a decir el norte, me acordé, la cruz del sur, la cruz del sur de nosotros, nuestra, o sea, una filosofía de vida, que nos guíe en la vida y que por su naturaleza es simple, es práctica, es popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. La 15, como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con la comunidad. Este es el núcleo central, lo vamos a ver cuando veamos comunidad organizada. Todo gira alrededor de este equilibrio entre el derecho del individuo y el derecho de la comunidad, la realización del yo en el nosotros y el nosotros en el yo. Como doctrina económica, el justicialismo realiza, pácate, la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Como doctrina social, tres aspectos. Más adelante creo que cada uno de estos merece un curso en sí mismo. Como doctrina social, realiza la justicia social, que da a cada persona su derecho en función social. Una palabrita que la vamos a encontrar en un montón de documentos. Función social. Nada es absoluto, todo es limitado al bien común, al interés general, como quieran llamarlo. La 18, la síntesis de nuestras banderas, que junto con la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, en alguna medida definen lo que queremos.
Una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberano. Y la 20, en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. Espero que sea útil, queda una instancia de debate y bueno, este es mi aporte para el debate.